Hola a todos, soy Emma Girardi y voy a ser uno de sus presentadores el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el colonialismo y el neocolonialismo con mi compañero Benjamín Conde y con una persona especial que trajimos para hablar este tipo de tema. Hola, soy Benjamín Conde y la persona especial que nos acompaña el día de hoy es la señorita Juliana Sampietro. Bueno, Julie, ¿podrías contarnos acerca del colonialismo? Hola, soy Juliana San Pietro, especialista en historia. Sí, señor conde, el colonialismo era una potencia militar que ejercía dominio directo sobre otros territorios. Como hizo Estados Unidos con México, ¿no? Correcto, aunque anteriormente era más usado el colonialismo, ya que de esa forma obtenían más tierras y riquezas. Hoy en día, a menos que entres en guerra, es muy difícil apoderarse de nuevas tierras. Sí, tiene sentido eso. Además sería raro que hoy en día empezaran los países a colonizar otra vez. Y otra pregunta, ¿qué sería el neocolonialismo? Porque no me estaría quedando muy claro. Bueno, el neocolonialismo sería la poderosa influencia en los estados independientes de forma indirecta. Es decir, es parecido al colonialismo pero más discretamente. Bueno, hoy en día este método se sigue utilizando en África, ya que está bajo el dominio de América Latina, que está influenciado por Estados Unidos. Es verdad, ¿se dieron cuenta de que Estados Unidos está en la mayoría de los conflictos que hay? Se meten o participan en las guerras. Por ejemplo, lo que pasó hace poco entre Rusia contra Ucrania. Y ahora es uno de los países que promueve el neocolonialismo. Es verdad que se sigue utilizando, pero ¿en qué lugar se siguen utilizando ese método antiguo? ¿Imperialista? ¿Qué sería eso? Aunque el imperialismo se divide en dos estampados diferentes, una sería regresivo, que el método que usa es la explosión equivocada. No tiene posibilidades de equivocarse, más bien. Eh, y reducen los pueblos que no les sirvan y expanden pueblos que sí les sirvan. Y el otro sería progresista, que es una visión cosmopolítica de toda la humanidad y la asignación de la gente conquistada. Aunque el imperialismo se divide en dos estampados diferentes, una sería regresivo, que el método que usa es la explosión equivocada. No tiene posibilidades de equivocarse, más bien. Eh, y reducen los pueblos que no les sirvan y expanden pueblos que sí les sirvan. Y el otro sería progresista, que es una visión cosmopolítica de toda la humanidad y la asignación de la gente conquistada. O sea, que el imperialista estaría de acuerdo con la explotación de tierras o más bien de los pueblos que vivían en esas tierras y que imponen su cultura o costumbres a través de la violencia. Sí, es correcto. El señor Hobsbawm habló sobre este tema. ¿Le gustaría que lo escuchemos? Dale, buenísimo. Eric John Ernest Hobsbawm nació en Alejandría, Egipto, en 1917, año de la Revolución Rusa, descendiente de una familia judía de origen polaco. Tuvo una infancia y adolescencia itinerante entre Viena y Berlín. En 1929, durante la Gran Depresión, mientras el joven Eric vivía en Viena, su padre murió de un infarto. 2 años después, su madre falleció debido a una tuberculosis. Él y su hermana se mudaron a Berlín, donde presenció de primera mano el vertiginoso ascenso político de Hitler. Mientras se encontraba en esa ciudad, se unió a una organización juvenil comunista. Años después, Hobsbawm señala la profunda huella que esta época le dejaría en su vida, ya que determinaría tanto como su posición política como su interés por la historia. Tras el triunfo de Hitler, Hobsbawm se trasladó a Londres junto con su hermana. Poco después de llegar, comenzó su formación en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en donde coincidió con los historiadores Christopher Hill, Rodney Hilton y John Seville. Durante este periodo decidió afiliarse al Partido Comunista, partido al que permaneció fiel hasta su disolución en 1991. Aún después de acontecimientos como la invasión soviética a Hungría en 1956, a ser cuestionado por su reticencia o reconocer los errores del paradigma soviético, Hobsbawm subraya que pertenecía a una generación a la cual la revolución bolchevique había representado una esperanza para el mundo.
Erich Hobsbawm es considerado uno de los pensadores claves de la historia en el siglo XX. Quizás su obra más conocida es su trilogía compuesta por la era de la Revolución, la era del Capital y la era del Imperio, a la cual añadió en 1994 la era de los extremos, el corto siglo XX. Sus trabajos han sido traducidos a más de 40 idiomas y varias generaciones en todo el mundo se han educado con ellos. Quizás esta gran difusión se deba al don de Hobsbawm por explicar con gran claridad temas complejos y a su gran capacidad de síntesis. En 1947 obtuvo una plaza de profesor de historia en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, con la que colaboró durante años hasta llegar a ser su presidente. En la década de los 60 fue profesor visitante de Stanford hasta 1997. También fue consejero del ex primer ministro laborista británico Tony Blair, aunque criticó duramente su decisión de participar junto a Estados Unidos en la guerra de Irak y abogó junto a otros intelectuales por un cambio de enfoque de la política antidrogas estadounidense. El interés de Hobsbawm en el marxismo y en las revoluciones le hizo viajar por varios lugares como la Rusia post-Stalin o París en el mayo del 68. También viajó en varias ocasiones a América Latina, donde incluso fue intérprete del Che Guevara. Vivió por varios meses en Colombia, Perú y Argentina. Él mismo decía que se sentía más en casa en Sudamérica porque allí se seguía utilizando el viejo lenguaje de la política que lo conoció como, por ejemplo, revolución, socialismo, comunismo y marxismo. Siempre se mantuvo fiel a los postulados marxistas, incluso después de la desaparición de la Unión Soviética. Nunca dudó del poder del marxismo para desentrañar el mundo capitalista y sus hondas raíces materialistas. Incluso publicó una obra llamada Cómo cambiar el mundo, Marx y el marxismo, en la que realizaba una recopilación de sus propios trabajos relativos al estudio de la obra de Marx y el marxismo. Podemos afirmar sin rodeo que los trabajos de Erich implicaron un cambio radical de los héroes históricos, desde su perspectiva, la sociedad y especialmente los trabajadores eran los objetos trascendentes de la historia. Esta idea se reforzó tras su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó codo a codo con obreros británicos en la construcción de defensas costeras. Erich Hobsbawm siempre mantuvo una gran preocupación por las injusticias del sistema capitalista. En uno de sus últimos ensayos, sentenció que la justicia social necesitaba ser denunciada y combatida. El mundo no se va a arreglar por sí solo. También afirmaba que quería ser recordado como alguien que no solo mantiene la bandera volando, sino que demostró que al agitarla se puede lograr algo. No vacilaba en postular que los periodos en la historia no se contabilizaban al compás de los años, sino de los procesos sociales y económicos. Señalaba así que el siglo XX había comenzado con el epílogo de la Primera Guerra Mundial en 1917 y con la caída del muro de Berlín en 1989. Sostenía que el fin de la Primera Guerra acabó con un orden de poder heredado del siglo anterior y que después de 1917 empezó un nuevo episodio protagonizado por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética habría empezado un nuevo capítulo en la historia que tenía a Estados Unidos como único poder global. Erich Hobsbawm falleció en Londres el 1 de octubre de 2012, a los 95 años. Se dice que con él moría el hombre que, según muchos, mejor escribió sobre la historia del siglo XIX y del siglo XX. Para él, ser historiador era un importante y necesario oficio cuya esencia era recordar lo que otros olvidan, aunque algunos quieran que se olvide. Qué interesante, es imprescindible lo que consiguió llegar a ser este señor Hobsbawm. Hablando de esto me recuerda cuando hablábamos en la escuela de estos temas, como por ejemplo las guerras. Pero hablando de las guerras, ¿se acuerdan un poco de la Primera Guerra Mundial? Algo creo que me acuerdo. Me acuerdo que fue en el año 1914 y los que participaron ahí fueron Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia. Luego se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Y habían peleado contra Alemania, Australia, Hungría y después se les unió Turquía. Sí, qué conflicto que se había armado ahí entre tantos países que son primeras potencias y todo porque asesinaron a una persona. Creo que se llamaba Francisco Fernando, ¿puede ser? Así es. Francisco Fernando
Él fue el archiduque heredero a la corona de Austro-Húngara. Fue una persona muy importante. Bueno, claramente se nota que era una persona importante. Con solo su muerte provocó una guerra mundial e hizo que se pelearan potencias mundiales. Bueno, al menos nosotros los argentinos no nos metimos en esa guerra, por suerte. ¿Qué otro país se mantuvo neutral de Latinoamérica? A ver, si no recuerdo mal, eran Argentina, México, Colombia, Chile, Venezuela y Paraguay. Esos eran algunos, ya después no me acuerdo bien. Igual nosotros, los argentinos, no participamos en ninguna guerra. Nos mantenemos neutrales como en la primera o en la segunda. Y también en una tercera guerra. En cambio hay otros países latinoamericanos que sí participaron. Por ejemplo México, que no participó en la primera, pero sí lo hizo en la segunda. Igual, México solo participó en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, ya que en ese momento se podría decir que eran bastante cercanos como para ayudarse entre sí, y podía apoyarlo con un sabotaje económico y el espionaje. ¿México y Estados Unidos eran aliados? Qué raro, creí que México estaría en malos términos con Estados Unidos por sacarle unas tierras. Bueno, es cierto que Estados Unidos le sacó tierras a México, pero recordemos que México en ese momento estaba bajo la influencia de Estados Unidos. Empezó a estarlo más o menos desde que se independizó México. ¿Desde qué se independizó México? Bueno, México apenas se liberó de los españoles y ya lo empezaron a manipular los gringos estos. Sí, verdad, pero ya que estamos hablando de la independencia de México, ¿alguno sabe el por qué decidió independizarse? Bueno, todo eso pasó por un día. Bueno, podemos ser un poco más específicos. El 16 de septiembre del año 1810 estalló una revolución social en el país, lo que lo convertiría en un país libre y con soberanía. Pero después de 11 años de guerra contra España, México logró independizarse el 27 de septiembre de 1821. A ver si entendí. En otras palabras, México simplemente se cansó del virreinato que los españoles habían traído a sus tierras y decidió liberarse a través de una guerra, ya que los españoles eran algo tercos para dejar en paz tierras que no les pertenecen. Eso es correcto. Ah, bueno, parecido a nuestra independencia. Sí, es verdad. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Fue un placer tenerte acá con nosotros y compartir toda esta magnífica información. No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Fue muy agradable esta conversación y me alegro de haberlos ayudado.